También encontré uno que es interesante. Entonces, definimos lo primero que es un producto interno. Sea B un espacio vectorial. Un producto interno en B es una función que va de B cruz B en R, que a cada par de vectores B1 y B2 en B se le asocia un número real, B1, B2, que satisface las siguientes propiedades. Uno, que para todo elemento del espacio vectorial B se tiene que B producto con B es mayor o igual que cero. Y este solamente cero cuando estamos trabajando con el vector nulo en el espacio vectorial. Dos, que esta es la propiedad conmutativa, que B1 producto con B2 es igual a B2 producto con B1. Esto es válido para todo B1 y B2 en B. Aquí hay una observación respecto a este. Recuérdese que todos los espacios vectoriales que están considerados en el libro, este es el libro de Pita. Cuando se consideran espacios complejos, esta definición cambia, ¿verdad? Esta se modifica, porque para conmutar, entonces para que sean iguales, aparece el conjugado. Entonces dice, cuando se consideran espacios complejos, la definición del producto interno tiene que modificarse. Y en la propiedad 2 es la que cambia. Dice, en el caso de estar trabajando en espacios complejos, se tiene que B1 producto con B2 es igual al conjugado de B2 con B1, en donde la barra denota la conjugación compleja. Entonces, eso solo para que lo tengan presente, ¿verdad? 3, que es distributiva. Como esta es conmutativa, en el caso de los espacios vectoriales reales, esta es conmutativa, es distributiva en ambas componentes. Entonces tenemos que B1 más B2 producto con B3, eso es igual a B1 producto con B3 más B2 producto con B3. Y esto es válido para cualesquiera B1, B2, B3 en el espacio vectorial. Y 4, que si tenemos un escalar multiplicado a B1, y eso hacemos producto interno con B2, eso es igual al escalar multiplicando el producto interno de B1 con B2. Eso es válido para cualquier número real y para cualesquiera B1 y B2 en B. Luego, un espacio vectorial B en el cual existe un producto interno es llamado espacio con producto interno y se denota de esta forma. Así como nosotros denotábamos el espacio vectorial, que teníamos una terna porque teníamos el conjunto y las dos operaciones definidas en el espacio vectorial, un espacio con producto interno se denota de esta forma. Y obviamente este lleva su definición, ¿verdad? En particular, si ves un espacio vectorial de dimensión finita con producto interno, se dice que B es un espacio euclidiano. La propiedad 1 establece que el producto interno en B es una función definida positiva. La propiedad 2 del producto interno es la propiedad de simetría, es decir, que existe simetría en este caso, ¿verdad? Se dice entonces que el producto interno es una función simétrica. Por último, obsérvese que las propiedades 3 y 4 establecen que el producto interno es una función lineal respecto de su primera variable. Tomando un valor fijo en la segunda componente, nosotros podemos definir de esta forma la función, donde esta segunda componente está fija. Entonces decimos que esto resulta ser lineal, ¿verdad? Lo cual es fácil verlo utilizando las propiedades que aquí se muestran. Lo mismo pasa por la conmutatividad. Al ser simétrica, entonces el producto interno más bien se convierte en una forma bilineal. Entonces, más aún, debido a la propiedad de simetría en el producto interno, este también es lineal respecto de la segunda variable, en efecto. Si fijamos ahora en la primer componente un vector fijo del espacio vectorial B, se tiene que estas dos propiedades se cumplen, o la conjunta, ¿verdad? Que es la combinación lineal aplicada a la segunda componente. Entonces, eso solo para tener presente las propiedades de cuando estamos trabajando con producto interior.
Y aquí está la segunda propiedad, ¿verdad? Quizá solo aparecía la primera, que es la distributiva, o sí, la primera, y aquí está la segunda, que es la multiplicación de un escalar. Entonces, a una función en dos variables que es lineal respecto de cada una, es decir, es lineal como función en cada una de las dos variables, cuando la otra se mantiene fija, se llama función bilineal. En resumen, se tiene que el producto interno es una función bilineal simétrica y definida positiva. En el siguiente teorema se recogen las consecuencias inmediatas de la definición. La primera es que dado un espacio con producto interno, tenemos que, si le aplicamos el producto interno al neutro del espacio vectorial, esto nos da cero en los reales, ¿verdad? Y que nosotros podemos descomponer esta expresión de esta forma, donde C sub i de sub i son escalares cualesquiera y B sub i y U sub j denotan las componentes de, bueno, en todo caso serían elementos más bien, ¿verdad? Serían elementos del espacio vectorial B. O sea que dada esta combinación lineal y esta combinación lineal aquí de elementos o de vectores en B, nosotros tenemos que esto es igual a esta doble sumatoria. Lo cual se puede hacer solamente aplicando las propiedades, ¿verdad? Nada más. Entonces, eso creo que, no sé si valdría la pena revisar. Si quieren, revisamos esta, por ejemplo, solo para rellenar el espacio. Sí, Entonces, en este caso, para demostrar la primera, solo aplican las propiedades. Por ejemplo, para esta. Como B es un espacio vectorial, se sabe que el neutro en B es cero por cualquier vector, ¿verdad? W, siendo W un elemento cualquiera del espacio vectorial. Entonces, al aplicar al neutro, esto es igual a cero, que es el escalar, multiplicando el vector W, este, se le aplica el vector B por la segunda, vamos a ver qué propiedad es, por la última propiedad, esto es igual a cero, multiplicando a W por B, esto es un número real, si multiplicamos a cero por cualquier número real, esto nos da cero. En todo caso es el cero en los reales, pues ahí no tenemos nada que agregar. Esa es la primera. Y la segunda, que igual, ¿verdad? No es la gran cosa. Tenemos la segunda característica que está por acá. Y es que nosotros, si lo aplicamos a una sumatoria finita, entonces, si aplicamos primero la propiedad distributiva en esta, tenemos que esto es igual a la sumatoria de I1 hasta N de CI, BI, y este lo dejamos fijo. Ahora, este escalar por la propiedad 4, sabemos que puede salir y tendríamos sumatoria de igual 1 hasta N de CI
sumatoria sobre J. Esto es igual. Aquí, porque es simétrica, podemos conmutarla. Esto último, aplicando en el mismo orden las propiedades que ya tenemos, tendríamos que de acá, esto es igual, extrayendo primero la sumatoria, aplicando la misma propiedad 4, se tiene que, aquí en este caso, este escalar puede entrar dentro de la sumatoria o salir porque depende de I. Este primero es N. Entonces tenemos C sub I, D sub J, O sub J, B sub I y al final esto pueden conmutar. Y así no es la gran cosa la demostración. Y eso es lo que nos decía el teorema, nada más. Si se fijan. No sé si tienen alguna pregunta o algo, ¿no? Vale. Entonces vamos a verificar este. Este es el producto punto que nosotros tenemos o nosotros lo definimos en Rn, ¿verdad? Para fines prácticos lo voy a reescribir. Dado los vectores x y y en Rn, vamos a decir que este es así, para que se vea un poquito más compacto. Solo para abreviarnos la escritura nada más. Entonces, a este le vamos a aplicar las 4 propiedades. Es la primera. XX. XX. Esto va a ser igual a la sumatoria de 1 hasta n de x sub i por x sub i, ¿verdad? O sea, sumatoria de i igual 1 hasta n de x sub i a la 2. En este caso, nosotros tenemos una suma de cuadrados, ¿sí? Lo cual sabemos que es positivo en el caso de estar trabajando con un x distinto al neutro. Y que este es 0. Esto implicaría que para que una suma de cuadrados sea 0 es porque cada componente es 0, ¿verdad? Esto sería para todo i, o mejor, para no usar.
Entonces, de aquí tenemos nosotros que xy es 0 y esto implica que x es el neutro en Rn. Entonces, esta sería la primera característica corresponde a esta, la cual se ve que si este es 0, entonces este es el neutro, y si este es el neutro, pues ya se sobreentiende que por la definición esto es 0. Así que aquí creo que quizás valdría la pena decir que para probar el sí y solo sí de la segunda parte, si este es el neutro en Rn, entonces por la definición sería la sumatoria desde i igual 1 hasta n de 0 al cuadrado, lo cual es 0. Y ahí pues no tendríamos nada que verificar. Esta es la primera propiedad. La segunda es la conmutativa o la simetría. Que B1 producto con B2 es lo mismo que B2 producto con B1. Aquí solamente siguiendo la forma en cómo está definida, tenemos que esto es igual a la sumatoria de 1 a n de x y y. Esto es el producto de los números reales, lo cual es conmutativo. Entonces, en este caso, aplicando, tendríamos nosotros que y producto con x. Eso cumple la segunda. La número 3 es sean x y x' elementos de Rn. Ya sabemos qué forma tiene este. Este tiene componentes x1 más x1', x2 más x2', xn más xn'. Entonces, si yo aplico esto a un vector y, esto es igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n de x sub i más x sub i', que es la forma de las componentes de este, por y, que son las componentes del vector y. Esto es un número real. Esto es igual n x y más x sub i' y. Separo la suma finita. Entonces la primera corresponde a esto, más esta corresponde a x', y. Se cumple la tercera propiedad. 4, que es alfa x. Sabemos que esto es alfa x1, alfa x2, alfa xn, para alfa un número real. Entonces, alfa x producto con y es igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n de alfa x sub i por y sub i
este escalar no depende de ahí, puede salir de la sumatoria finita. Y esto es alfa por X producto con Y. Ahí tenemos las 4 propiedades que debe cumplir si queríamos verificar si una operación de este tipo era un producto interno. Entonces, ya tenemos verificadas las 4. ¿Tienen alguna duda de esto? Esta es el que nosotros conocemos, ¿verdad? El que estamos familiarizados, que lo hemos trabajado en vectores y matrices. Ya vamos a revisar uno interesante. Solo que hay una partecita que no la vamos a poder justificar porque pues necesitaríamos de análisis matemático un poco, nada más. Es la única que no la vamos a justificar. ¿Alguna duda? No, ninguna. Ninguna ley. Este es el que les mencionaba. Miren que esto define un producto interno en R2. Entonces vamos a tratar de verificarlo. Entonces ya vimos esta fórmula donde son dos X y Y son elementos de R2. Vamos a probar la primera propiedad, ¿verdad? La primera es que X es mayor que 0. Voy a traer todas estas solo para... Luego las voy a borrar. Entonces, XX, si yo lo aplico a la forma, tendríamos nosotros que es 3x1 cuadrado menos x1, x2 menos x2 que al final es, vamos a ver si estoy bien, mejor lo voy a aplicar. X1, X2 creo que es también. Ajá. Esto es x1, x2, x1, x2. Entonces, con la primera es 3. X1 y 1. O sea, x1, x1. Menos x1 y la segunda componente, x2, ¿verdad? ¿Sí? Menos la segunda componente del primer elemento de acá, x2, x1, más 4x2, x2. ¿Sí? Sí. Ahora, de aquí tenemos 3
x1 al cuadrado menos 2 x1 x2 más 4 x2 a la 2. Tenemos que verificar que esto es mayor que 0. Entonces, esto nosotros lo podemos reescribir, pero vamos a ver. Si yo separo un x1 cuadrado por 2 más x1 cuadrado menos 2x1 x2 más, saco uno de aquí, x2 a la 2, y aquí me quedan 3, ¿verdad? Sí, Sí. pero esto que está entre paréntesis aquí es igual, X1 menos X2 al cuadrado. ¿correcto? Más 3x2. Esto es positivo, porque es la suma de 3 cuadrados, multiplicados por números positivos. Primero multiplicado por 2, el otro multiplicado por 1. Digamos que esto es mayor que 0 si x es un vector cualquiera de R2. Sí, No tendría que definir que no puede ser 0, 0. mm, es que en 0, 0 lo que alcanzo es la igualdad, más bien. Sí, si no, entonces solo digo mayor o igual que 0 y ahí ya no tengo que hacer la restricción. Ok. Luego, la segunda parte es, si este es 0, implica que tendríamos que 2x1 cuadrado más x1 menos x2 al cuadrado, 3x2 al cuadrado es 0, ¿sí? Ahora, si esto es 0, o esto solo podría ser 0, ¿bajo qué circunstancias? Que X1 y X2 valgan a 0. Sí, que todas estas sean 0. Esto solo se puede dar si x1 es igual a 0 y x2 es 0. Esto implicaría que x debe ser el neutro en R2. Y esto se cumple también en sentido contrario. O sea, no tenemos como aquí hay un sí y solo sí. ¿Estamos bien? Correcto. Ahora,
Me llevo esta para probar la conmutatividad. Tengo para la segunda propiedad. 2 aquí y es 3x1y1 menos x1y2 menos x2y1 4x2y2. Y si lo aplico a este otro, tendríamos 3y1x1, que es primera componente de este, primera componente de este, menos la primera componente de este, que es y1, por la segunda componente de aquí, que es x2, menos la segunda componente del primero, y2, la primer componente del segundo, x1, más 4 por la segunda componente del primero, que es y2, y la segunda componente del segundo, que en este caso es x2. Pero este es igual que este de aquí es este es este, y estos dos son iguales. Entonces, se cumple que xy es igual a yx. 3, ya sabemos qué forma tiene x más x', ¿verdad? Para R2. Tenemos entonces 3 por la primer componente de acá, que es x1 más x1' por y1, menos primer componente de acá, x1 más x1' por la segunda componente de este, y2, menos la segunda componente de este, que es x2 más x2' por y1, aquí, más, voy a hacer un poquito más pequeño esto para no cambiar de renglón. Más 4 por x2, x2', y2. Multiplico y agrupo. Tengo 3x1, y1 menos x1, y2 menos x2, y1 más 4x2, y2 más 3x1', y1 menos x1', y2 menos x2', y1 más 4x2', y2. Entonces, de acá tenemos lo siguiente. Si esta primera parte corresponde a x producto con y que esta segunda parte de aquí corresponde a x' producto con y. Y ahí la tercera propiedad.
Y la última, alfa x y es 3 por alfa x1 y1 menos alfa x1 y2 menos alfa x2 y1 más 4 alfa x2 y2. Alfa es común en los cuatro términos. Entonces extraemos a alfa. 3x1 y1 menos x1 y2 menos x2 y1 más 4x2 y2. Y esto es alfa por x producto con y. Por tanto, es un producto interior, porque cumple las cuatro características. Cheque. ¿Alguna duda hasta acá? Ninguna. Todo claro. Hay uno que es interesante que permite heredar. Es este. Y luego hay dos ejemplos donde lo vamos a poder aplicar. Dice, dado un espacio vectorial B de dimensión finita, este puede heredar productos internos en Rn a través del isomorfismo phi que va del espacio vectorial en Rn, que es aquel que nosotros definimos con el cambio de base o cambio de coordenadas, donde beta es una base para B. Es sea beta una base para el espacio vectorial B. Sean U y B dos vectores en B, tales que como beta es una base del espacio vectorial, estos vectores B y U se pueden escribir como una combinación lineal de los vectores de la base. Entonces, estas componentes forman a B en beta y estas componentes de D1, D2 hasta Dn forman directamente a U en beta. Entonces, definen este que va de B cruz B en los reales de esta forma, que es que al vector B se le aplica el isomorfismo, lo mismo le pasa al vector U. Ya sabemos que estos dos corresponden al cambio de base y que este define un producto interno para Rn. Bueno, donde este es un producto interno para Rn y más bien este es un producto interno en B. Entonces lo vamos a verificar. Me voy a traer de nuevo las condiciones. La primera, 1. Sí, voy a llamarle B. P en B, este va a ser igual a phi en B, phi en B. Esto ya es en Rn. Esto es igual a B referido a la base beta, producto interior con B referido a la base beta, pero esto son dos vectores de Rn. Como hacen referencia a este, ya se sabe que es mayor o igual que 0
para este que pertenece a Rn. ¿Sí? Esta es la primera. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, vamos a ver, sería, esto ya sabe que vamos a ir igual que cero. Siempre que este esté en Rn, pero B en todo caso debe pertenecer al espacio vectorial, ¿verdad? Y esta es igual de válida, ¿sí? Y Digamos, es una terna del mismo tamaño que cumplen las otras propiedades. se cumple esta y las otras se cumplen por lo del cambio de base. Se cumple esta y la segunda. No, se cumplen todas en realidad porque este es un espacio, perdón, es un producto interno. Pero con esta sí no hay ningún problema. Con la segunda, ¿qué pasa si esto me da cero? Esto implica que este es cero. Si esto se cumple, entonces B referido a la base beta es cero. Y por la propiedad de este producto interno en Rn, entonces este debe ser cero. Para Rn. Pero si este es el neutro en Rn, implica que B es igual a 0 por B1, 0 por B2, 0 por Bn, y esto sabemos que es el neutro en B. ¿Sí? Y si yo parto de aquí, pruebo el sí y solo sí. Si digo que B es el neutro en B, esto pasa. Si esto sucede, lo aplico a este. Esto es igual que esto. Y pasa esto. Entonces, con eso probamos la propiedad 1. La 2, igual la 2 se sigue del mismo producto interno de Rn. La 2 sería que B y U en beta, esto es igual a phi de B, phi de U. Esto es conmutativo, porque eso es en Rn. Phi de U producto con phi de B. Y esto es U producto con B en beta. Ahí pues no hay mucho que hacer. 3 B más B prima U en beta. Esto es phi aplicado a B más B prima U. Uy, me equivoqué. Aquí es phi U
pero fijo un isomorfismo. Entonces, esto es phi b más phi b prima esto es en Rn. Ahora, esto es B producto con U, beta, más B prima producto con U en beta. Y 4, igual se sigue bajo la misma propiedad. Alfa por B, U. Esto es beta, phi de alfa B, phi de U. Es un isomorfismo. Es alfa, phi de B, phi de U. Esto es en Rn. Es escalar alfa. ¿Sale? Y esto es igual a BU en beta. Por tanto, este es un producto interior. Check. Dos ejemplos interesantes de este tipo aplican para estos dos. Aquí lo definen para dos espacios conocidos por nosotros. Uno, cuando M es una matriz rectangular de tamaño M por N, definen la base beta, que es la base canónica para este espacio. Se tiene que este producto interno de matrices definido de esta forma, una doble sumatoria, donde A es una matriz rectangular cuyas componentes son A sub i j y B es una matriz rectangular, es un producto interno para este espacio vectorial. Y se le llama el producto interno canónico, y en el caso de los polinomios de orden n o de grado n, bajo la base canónica del espacio se define este otro producto interior también. Pero es que son productos interiores definidos en P sub n y en las matrices rectangulares de tamaño m por n de esta forma. Son también productos interiores canónicos, nada más. Ya son las 4. Claro. Vamos a ver. En este es otro producto interno que bajo las propiedades del integral se pueden calcular o se pueden verificar tres de ellas. La única que se sale del curso es la primera, aunque solamente es una parte. Miren, esta para este producto interno se puede verificar fácilmente porque solo es la conmutatividad en el integrando. Esta y esta salen por las propiedades del integral definidas. Esta se cumple
por una propiedad también del integral definida. Esta es la que se sale de nuestro curso. Entonces me gustaría que ustedes buscaran en el libro de Pita este ejemplo y tratarán de comprender esta parte. Esta y estas son algebraicas. Igual, las podemos escribir, pero lo interesante es justificar y entender esta parte de aquí. Entonces, aquí lo vamos a dejar. Eh, revísenlo igual. La parte algebraica la podemos revisar. Esta sí les va a tocar para que la podamos escudriñar y podamos discutirla nosotros por aparte. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? En el ejercicio anterior, de cuando estaba demostrando, no, el anterior, el que hizo, Este, en 2, usted pudo hacer la conmutación de phi de u con phi de e porque está definido en los reales, ¿verdad? porque esto es el producto interno en RN. Esta. En- Por bueno, eso conmuta. ok, ok. Solo eso. Dele. Ese phi que está ahí, bueno, ese isomorfismo es el cambio de base. Sí, Nada más. lo definen como el isomorfismo en el cambio de base. Ah, bueno. Aquí está la definición de phi. Phi es esta. Phi de B representa a B expresado en términos de la base B. Y esto es un isomorfismo entre B y Rn. O sea que es una transformación lineal 1 a 1 y sobre. Eso nada más. O sea que para cada vector de aquí yo le puedo asociar un número, un elemento de Rn. Y que dado un elemento en Rn yo voy a poder encontrar siempre un B para el cual pertenezca. Es bien, así hubiera Sí, llenado aquí, miren esta parte. Porque si este está en Rn, entonces este tiene su correspondiente B en B. sí, eso le iba a decir que, o sea, que va a ser, o sea, que la terna va a tener n números. Ujú, Porque es una base precisamente de Rn. ujú, correcto. Y al tener una n-upla de números reales, yo voy a tener una combinación lineal que como BT base, entonces lo que yo tenga igualado tiene que ser B. O sea, estas componentes que obtuve deben ser de B, de un elemento del espacio vectorial. Ahí, por ahí se puede ir la cuestión. Cheque. ¿Algo más? De mi parte, nada. Así va a ser Carlos sí solo sí en el examen, de que ahora lo pongamos las flechitas como usted Y en es que S1. no en todo se puede. Voy a buscar en el conjunto de ejercicios un ejemplo en donde tengamos que hacer dos cosas distintas para el sí, solo sí. Sí, que hay algunos en los que se tiene que comprobar para la izquierda y después para la Ajá, derecha. correcto. Pero Llevan si está argumentos como diferentes, ese, pero si está se como puede. este, que así como usted lo empieza a plantear, que va desde aquí, por ejemplo, va desde aquí, dice, si B es el neutro en el espacio vectorial B, entonces significa que tenemos 0 por B1, 0 con B2, 0 con Bn, listo. Pero esto de acá representa el neutro para Rn, o sea que B referido a la base B es el neutro en Rn. Luego, este, como es el neutro en Rn, al hacer el producto interior del neutro en Rn con el neutro en Rn, se da que cero. Como este es el neutro en Rn, es phi del neutro igual a cero, pero esto no es más que el neutro y el neutro referido a la base beta igual a cero. Y ya, así no hay mucho. Ya voy a buscar un ejemplo donde no. Porque sí también dije yo, pucha, digo yo, esta onda, voy a tener que buscar algo para que no sea como algo general, como que, sí, siempre. No. ¿Me explico?
Sí, Porque Sí. los sí, solo sí no siempre son así de bonitos. así pongo uno de examen. Sí, bueno, no importa. Cheque. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces seguimos mañana. Ahorita les mando los videos que tenía pendientes. Cheque. Pasen buena tarde. Cheque. Lick, una pregunta. Si en Cuénteme. el examen usamos propiedades que ya están, no hace falta, ¿verdad? Justificar. No, depende, ¿verdad? Salvo que Por- sea algo demasiado avanzado, sí. ok. Sí, porque por ejemplo hay unos ejercicios en la guía que dejó. Ujú. Precisamente le estaba preguntando de unos que usan propiedades de determinantes. Ah, para los valores propios. Ajá. Bueno, antes de que, hay que el ejercicio anterior el que le pregunté si usé propiedades de determinantes, entonces eso pues no lo Sí, no. justifiqué. Propiedades determinantes no hay necesidad de justificarlas porque recuerden que nosotros venimos de vectores y matrices. Hay detallines que sí, no hay que complicarse tanto, pues. O sea, hay cosas que ya las sabemos de vectores. Pero si hay detalles muy profundos, ideas muy cósmicas, es así. Mañana me van a entender por qué les digo ideas muy... Hay demostraciones, por ejemplo, que son clásicas. Hay ideas que son clásicas que funcionan y van a funcionar siempre. Por ejemplo, para demostrar la desigualdad de, creo que es la de Cauchy-Schwarz, creo que se llama esa. Ahí mañana vamos a ver eso. Entonces ya es algo bien cósmico, ya una idea bien interesante. Hay otra forma de hacerlo, la voy a buscar más bien para que podamos tener en ambas direcciones esa desigualdad aplicado a un producto interior. Cheque. ¿Algo más? ¿No? No. Vaya, pues. Entonces voy a parar la grabación.